y que les transmitan a los compañeros qué es lo que hay que estudiar, aunque se tienen que guiar por el programa, en la parte de generalidades uno no sabe qué es lo que comprende. Y lo primero que hicimos fue ver los elementos que componen las dos divisiones que hay del sistema nervioso, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El periférico son los cables hablando en los coches modernos, la caja negra del auto es el cerebro, y los cables, el cableado que transmite las cosas, vienen a ser el sistema nervioso periférico. O en una casa, en la central donde está el cortacorriente, el disyuntor diferencial, que hay que tenerlo en todas las casas. ¿Saben lo que es un disyuntor diferencial? ¿Alguno sabe? El salvavidas es el que permite que cuando a uno toca un cable y está haciendo tierra, se corte, salte por la diferencia de potenciales, salta la llave y se desconecta la corriente. A mí me salvó la vida una vez. Estaba arreglando un secarropa y me toqué con un cable y me quedó el dolor 15 días en el brazo de la patada que me dio la electricidad, pero no me pasó nada. Bueno, entonces los cables que transmiten la electricidad en una casa es el sistema nervioso periférico. Y la caja donde está el disyuntor, el salvavidas y las térmicas, es lo que sería el sistema nervioso central. Comparando lo mismo, yo les decía que cuando los cables están pelados en una casa, la conducción eléctrica pierde su potencia, el consumo es mayor porque se transmite a la casa. Eso ha disminuido un poco con la aparición de los cables, de los caños que conducen a estos cables de plástico, y que en muchos países del mundo se exigen que las instalaciones eléctricas vayan por fuera de las paredes, se disimulen, se cubran, para hacer más fácil el acceso y la solución de los problemas. Cuando un cable se pela, ustedes han visto antes los cables, y hay muchas casas que lo tienen todavía, los cables tenían el centro de cobre, tenían una recobertura de goma y el resto era de tela, unas envolturas de tela. Entonces la goma se podría, con el tiempo se resecaba y la tela transmitía la electricidad y había importantes pérdidas de corriente. Después vino el plástico y vinieron los cables con recubrimiento plástico. Cuando un plástico se deteriora, se pierde corriente. Lo mismo ocurre con el sistema nervioso periférico. ¿Quién protege y favorece la transmisión de los impulsos eléctricos, de los estímulos eléctricos en el sistema nervioso? Alguno de los que no vino a clase, a ver si ha leído algo de eso, o de los que vinieron a clase, lo mismo. ¿Quién es la que favorece la aceleración de la transmisión de los estímulos? ¿La mielina? La mielina, muy bien. La mielina cumple la función del plástico. Y por eso es que en los chicos hay un reflejo en los chicos que es el de Babinski, que percutiendo o raspando la rama externa del pie hace que en el adulto los dedos se cierren del pie. En el niño los dedos se abren hasta los 18 o 20 meses, ese reflejo no es como se debe, porque la mielina no se ha desarrollado y la conducción nerviosa no se hace perfectamente. Entonces, es importante. ¿Quiénes producen la mielina? Eso lo vieron en histología, seguramente. En el periférico, la célula de Schwann. Bien, Cristian.
¿Y en el central? Los oligodendrocitos. Acuérdense, son retrasados mentales. Entonces, ¿cómo son? Oligodendrocitos. Hay muchos que como ofensa le dicen a los compañeros, sos un oligo. Acuérdense en que los que producen, esto es para que vayan acostumbrándose a asociar. A mi edad es más frecuente, necesito cada vez asociar más las cosas para acordarme. Felizmente el Alzheimer todavía no me ha llegado totalmente. Uno cuando con el Alzheimer mantiene la memoria remota. Yo hablaba muy bien el inglés y hace unos años y lo fui perdiendo y espero que con el Alzheimer lo recupere. Yo tenía una abuela que de niña hablaba el alemán y nunca la había escuchado hablar en alemán y cuando le atacó el Alzheimer hablaba únicamente en alemán. O sea que el cerebro guarda cosas que después afloran. Bueno, entonces, la mielina la producen los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann. Esta es la clasificación que yo les decía, que tienen los axones, ve acá dicen axones, axones, y las terminaciones, unas son dendritas y las otras son terminaciones axónicas. Estas son las unipolares, que son la mayoría de las células sensoriales. Estas son las bipolares y estas son las multipolares, que tienen muchas dendritas que salen de las células. Otra muestra de la clasificación de las células, otra muestra de la clasificación de las células con las membranas de Schwann, de mielina. Es importante que vean cómo se reconstruyen los nervios, para que sepan que los nervios, en caso de una ruptura, estamos haciendo un repaso rápido de lo que vimos ayer. Cuando hay una sección nerviosa, se puede reconstruir. Si la sección es neta y quedan muy próximos, puede repararse solo el nervio. Si la sección no es muy neta, hay que suturarlos. O si uno está haciendo una intervención quirúrgica y secciona un nervio, hay que suturarlo sin tomar la parte central, tomando el perineuro con agujas atraumáticas muy finas y 10 ceros, que son elementos muy, muy finitos. Por lo general, para hacer la sutura nerviosa, se requiere elementos de microcirugía. O sea, ¿qué son elementos de microcirugía? Pinzas muy delicadas, agujas muy delicadas, portaagujas muy delicados y un microscopio o lentes de aumento para poder visualizar y ver con mayor magnitud lo que uno está suturando. El otro elemento que constituye el sistema nervioso es la neuroglia, que son, si vamos a hacer una pelea, una batalla, nos destruyen los de la neuroglia porque se encuentran en una cantidad muy superior a las neuronas. Ustedes ven que hay entre 10 y 50 células de neuroglia por las neuronas. A eso se debe también que sean más frecuentes los tumores de la glía o de la neuroglia en el sistema nervioso. Se dan con más frecuencia los tumores porque hay muchas más células de las mismas. Esta es la división en astrocitos, en oligodendrocitos y en células ependimarias. Es importante que conozcan las células ependimarias porque ahí esas están los que intervienen en la circulación y producción del líquido cefalorraquídeo y las vamos a ver que son las que envuelven los espacios que hay dentro del sistema nervioso central que reciben el nombre de ventrículos. Acuérdense en comparación con las cavidades de los ventrículos cardíacos. Acá tenemos la clasificación de la neuroglia, todas las células que constituyen la neuroglia, que ya las habrán visto en histología,
los oligodendrocitos, que son los que producen la mielina, y las células de Schwann, que producen en el sistema nervioso periférico. Las células gliales, entonces, de nuevo, recordar, esto es todo generalidades del sistema nervioso. Y esta es otra cosa que deben conocer para cuando entremos en la constitución de todo el sistema nervioso, ver los distintos tipos de fibras que hay. Y ustedes habrán oído hablar de que en el sistema nervioso está la sustancia gris y la sustancia blanca. Eso se ve perfectamente en los preparados anatómicos. Cuando uno extrae la médula o el cerebro y hace cortes, se ve perfectamente, se llama sustancia gris y sustancia blanca, porque se ve de color blanco y de color gris esos distintos sectores. Los sectores que son de color gris es porque contienen los cuerpos neuronales y la neuroglia, las células de la neuroglia, que le dan el color gris. La sustancia blanca está constituida por las fibras recubiertas de mielina. Yo les decía que en la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que se va desmielinizando, se va perdiendo la mielina, entonces, ¿qué ocurre? Es lo que yo les decía, los estímulos se van perdiendo a través de las ramas musculares, todo, y no llegan a destino. Entonces, primero se comienza con una debilidad de las contracciones musculares, una debilidad del tono muscular que llega un momento que no permiten la bipedestación ni caminar, por el trastorno en la transmisión de los estímulos por la pérdida de la mielina. Entonces las fibras se dividen en fibras comisurales, en fibras de asociación y en fibras de proyección. Las fibras de proyección son las que forman las vías de conducción. Fabricio está, Fabricio ¿estás presente? Tenés audio. ¿Habrá entrado y se ha retirado, Fabricio? ¿Alguien me puede decir qué son las vías de conducción? Son los caminos que siguen los estímulos. Muy bien. ¿De dónde a dónde? En las vías sensoriales de los receptores a la corteza y en las vías motoras de la corteza a los órganos efectores. Muy bien. ¿Quién es la que habló? Duto. Duto. Muy bien. Parece que Fabricio sea, o no se acuerda o no tiene audio a lo mejor. Bueno, muy bien. Eso es fundamental para comprender todo lo que vamos a ir viendo de la médula, de los pedúnculos, porque lo que forman las vías de conducción son estas fibras de proyección. Son las que transmiten a distancia, por eso se llaman de proyección, se proyectan a distancia. Y van, en el caso de las motoras, del área prerolándica, donde están las células gigantes de Betz, que originan los estímulos motores que son transmitidos a través de las vías motoras. Y las fibras sensoriales que constituyen las vías sensoriales, que las vamos a ver después. Acá tenemos un ejemplo de las fibras de proyección, que son acá sistemas córtico-fugales. ¿Por qué córtico-fugales? Porque se fugan de la corteza. Son centrífugas
Centrífugas es cuando se van hacia afuera. Centrífuga es la fuerza G. ¿Saben qué es la fuerza G? Se ve que hay pocos adeptos del automovilismo. La fuerza G es la fuerza cuando ustedes han andado en una montaña rusa alguna vez. Cuando andan en una montaña rusa y la montaña rusa dobla de golpe, parece que el cuerpo y la cabeza se van para afuera. Eso en la Fórmula 1 es como doblan a altas velocidades en las curvas, hace que la cabeza trate de irse hacia afuera. Por eso le fortalecen tanto los músculos del cuello a los corredores, y tienen los cascos sujetados a ese elemento que se colocan sobre los hombros. Eso es para evitar el latigazo también, que cuando chocan contra algo, la cabeza no se vaya para atrás, porque ¿qué peligro hay con el latigazo? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué elemento puede destruir algo del sistema nervioso? ¿No era la apófisis de la primera vértebra cervical? Me parece que de la segunda. Ah, de ¿Cuál la era? segunda. ¿Qué Odontoides, tenía ¿no la era? segunda? La apófisis odontoide, exactamente. Se rompía el ligamento que lo unía y da ese problema. Los ligamentos son importantes para que no se los olviden en las articulaciones. Sobre todo, saber cuando ustedes describen una articulación, por ejemplo, la del trapecio con la primer falange. ¿Qué tipo de articulación es la del trapecio con la primera falange? En silla de montar. ¿Cómo? En silla de montar. Muy bien. Funcionalmente, ¿qué tipo de articulación es? Una diartrosis. Y estructuralmente, Es una enartrosis. no, estructuralmente. En artrosis es una clasificación. En silla de montar es lo opuesto a enartrosis. En artrosis son las esféricas, o sea que tienen... Perdón. Sí. Funcionalmente, estructuralmente, ¿qué es? Es una articulación sinovial. Muy bien. Entonces, ven cómo ustedes, hoy uno de los alumnos a la entrada me preguntaba sobre lo importante de articulaciones. Ven que si ustedes conocen bien la clasificación, ya se pueden ir orientando para hablar. Si saben qué es en silla de montar, ya saben que esa es biaxial, o sea, tiene movimientos en dos ejes. Imagínense ustedes si alguno ha andado a caballo en montura inglesa, o sea, qué movimientos pueden hacer con el cuerpo. Se pueden hacer movimientos laterales y de adelante hacia atrás. La cola puede moverse lateralmente, que es cuando se cae del caballo, o de adelante a atrás cuando el caballo lo tira para adelante. Entonces, conociendo las superficies articulares de los huesos, ya sospechan, pero aparte son importantes los ligamentos, porque los huesitos del carpo son muy importantes y producen tremendas dolores, y cuando no se solucionen los problemas, dan una impotencia funcional a la mano muy importante. Y parte de la importancia son los ligamentos, porque los ligamentos son los elementos que mantienen unidos a los huesos. Cuando esos huesos se deúnen, se separan por ruptura de los ligamentos, se produce un desfasaje en todas las articulaciones, lo cual genera dolor y lleva con el tiempo a la limitación de los movimientos. Por eso, los ligamentos es importante mencionarlos siempre cuando ustedes hablan de las articulaciones. Y el día que hagan una especialidad, si hacen traumatología, van a tener que conocer muy bien el nombre y la localización de todos esos ligamentos.
Ahora, yo simplemente les digo que describan la presencia de los ligamentos y salvo algunos que son muy, muy importantes, los otros lo describan como anteriores, posteriores y laterales. ¿De acuerdo? Bien, entonces veíamos las vías, las fibras de proyección o córtico-fugales, fugales, como yo le decía, esa es la fuerza G, la fuerza centrífuga que tira las cosas hacia afuera. Y la fuerza centrípeta es la que lleva las cosas hacia adentro, que son las vías sensoriales. Esta es una vía motora, por eso es córtico-fugal. Estas son las fibras de asociación. Este es el quiasma óptico, que son las que unen. El quiasma óptico es un elemento de sustancia blanca que une un hemisferio cerebral por otro y que se encuentra en el fondo de la cisura central y por arriba de los ventrículos laterales. Este es el cuerpo calloso. Ya lo vamos a ir viendo cuando entremos en cerebro. Pero esto es para que comprendan los distintos tipos de fibras. Y las fibras de asociación, estas son las coyunturales y estas son las de asociación que unen distintos segmentos del cerebro entre sí del mismo hemisferio, o en la médula del mismo lado. Bien, seguimos adelante. Estas son generalidades de la médula, que eso ustedes lo pueden ver y leer. Los ensanchamientos fisiológicos de la médula, hasta dónde llega. La médula crece en el individuo hasta los 5, 6, 7 años y después deja de crecer la médula y la columna sigue creciendo, por eso se produce la cola de caballo, o caudequina. ¿Ven? Cuando, no es acá, acá vemos. Cuando la columna sigue creciendo, los agujeros de conjunción, que es por donde salen los nervios raquídeos, se van alejando de la médula y van tironeando los nervios y forman la claudequina. En el medio, este es el cono medular terminal, donde se va afinando la médula, y este es el filum terminale, que llega hasta el fondo y se adhiere en la unión entre el coxis y el sacro. Ahí el sacro, entre el sacro y el coxis no hay comunicación, llega a través del hiatus que hay en el sacro a fijarse en el coxis, y es otro de los medios de fijación de la médula. Otra cosa que a veces no comprenden es esto, que son los ligamentos dentados. Por acá circula el líquido cefalorraquídeo. Ya vamos a ver que son los que aíslan al sistema nervioso y lo protege de los golpes. Seguimos. Esta es un dibujo donde vemos, para que vayan teniendo, este es el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso periférico están los pares craneales. Los pares craneales son nervios que nacen y tienen sus núcleos en distintas partes del tronco encefálico, que ya lo vamos a ver, y de ahí salen al exterior. El origen, estos nervios tienen dos orígenes, un origen real, que es en los núcleos, donde están las neuronas que se originan los nervios, y el origen aparente, que es donde se los ve salir del sistema nervioso central. Esta es la emergencia. Acá tenemos el abducen, o motor ocular externo, el nervio facial. Por acá arriba hay un nervio importante que produce. ¿Qué es esto? ¿Quién me sabe decir qué es esto? La protuberancia. Bien, la protuberancia. En este surco medio que hay acá, ¿qué elemento se encuentra? En este surco medio. El tronco basilar. El tronco basilar, muy bien. Entonces, y los límites laterales de la protuberancia
está dado por la emergencia del nervio trigémino, que ya lo vamos a ver. Este es el bulbo raquídeo, y acá comienza la médula. Esto que se ve acá, ¿qué es? ¿Están viendo la imagen? El cursor no. Ah, el cursor no, yo se lo señalé. Esto. ¿Qué es esto? Uy, en el práctico estarían todos aplazados. ¿Es el entrecruzamiento de la... no, ¿De quién? el entrecruzamiento de la ¿De pirámide? Keops? ¿De Keops? ¿Qué es Keops? ¿Saben qué es Keops? El entrecruzamiento de las pirámides. Bueno, pero Keops, ¿qué es? Es una pirámide, la pirámide de Keops. Bien, muy bien. Y yo creí que ibas a decir una confitería bailable de Carlos Paz. Ahí yo la tengo muy presente porque festejamos el primer día del médico que festejé yo. Sí, en esa época los médicos éramos muy unidos y hacíamos unas fiestas tremendas para el día del médico. Y lo hicimos y estaba bailando con mi novia y el profesor de la cátedra me la pidió para bailar él, así que, y me mandó con la señora de él. Bien, entonces, en la decusación, ¿por qué se llaman pirámides, vía piramidal? ¿Cómo se llama parte de vía piramidal? Pero la... ¿cómo se llama? Va de la corteza a la médula, entonces, ¿cómo se llamará? ¿Motora? No, es motora, sí, pero si va de la corteza a la médula, ¿qué nombre le pondrían? Córtico-espinal. Bien, córtico-espinal. Bien, que el razonamiento es la base de un diagnóstico, por eso tienen que acostumbrarse a razonar. En medicina se llega a un diagnóstico razonando y asociando los distintos elementos diagnósticos. Entonces, la vía piramidal se llama piramidal porque es parecida a la pirámide de Keops. No, porque a esto se le llama las pirámides vulvares y es lo que le da el nombre de vía piramidal. Algunos la llaman vía piramidal, otros la llaman vía córtico-espinal y es la vía motora. Se entrecruza el 85% más o menos de las fibras de esta vía, cruzan al lado opuesto y dan el límite entre el bulbo y la médula. Por eso es importante tenerlo presente. Lo que también indica que comienza la médula es la emergencia del primer par raquídeo. Entonces, esto es el bulbo, estamos viendo lo que es el tronco encefálico, esto es el bulbo, acá, de acá para abajo es la médula y de acá para arriba es la protuberancia. Esta es una preparación que por al aumentarla ha perdido definición, pero acá se ve el entrecruzamiento de las pirámides. Estas son las pirámides vulvares, estas son las olivas vulvares y estas son las emergencias, el origen aparente de los pares craneales. Esta es la protuberancia y acá se ve la emergencia del trigémino, que es un par craneal, el quinto par craneal, que da el límite lateral de la protuberancia. Acá vemos una parte de la instalación eléctrica del cuerpo. Es una de las cosas difíciles en la mecánica,
hay especialistas en el cableado de los automóviles. Esto viene a ser el cableado del cuerpo humano. El sistema nervioso periférico, acá tienen el plexo braquial, este de arriba es el plexo cervical, y ahí en el plexo braquial y en el plexo lumbosacro se producen los engrosamientos medulares por la tarea que estos desempeñan. Estos son los nervios intercostales y estos son los nervios lumbares. Esto es el filo interminal. Acá tenemos un corte de la médula donde, bueno, esto yo no lo veo original, han puesto en marrón la sustancia gris, podrían haber hecho, ya que se llama sustancia gris, referenciarla en gris. ¿Qué son estos cables que se ven acá? Axones. Axones, ¿qué tipo de fibras son? Aferentes. ¿Qué tipo de fibras son? O sea, ¿De proyección? De proyección, porque forman las vías de conducción. Son axones que forman las fibras de proyección porque van a distancia. Lo que forma la sustancia blanca en la médula son las fibras de proyección. Estas son las fibras del cordón posterior. Las fibras del cordón posterior transmiten la sensibilidad, e ingresan a veces directamente, no hacen estación en las astas posteriores de la médula, sino que ingresan al cordón posterior y vienen de los receptores sensoriales y van a hacer estación recién en los núcleos de Gold y de Burdach. ¿Han oído nombrar eso en histología? Bueno, en los núcleos de Gold y de Burdach, de ahí van después al tálamo, son estaciones de las vías de conducción. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos vías de conducción. Acá tenemos las raíces anteriores saliendo de los surcos laterales de la médula y las raíces posteriores, donde se encuentran acá en el ganglio raquídeo, es porque se encuentran las neuronas. Acá hay esta es la primera neurona de las vías sensoriales y estas neuronas son del tipo de las neuronas unipolares, que tienen los dos axones y en los extremos de un axón hay dendritas que son más ramificadas y en el otro extremo terminal es terminación axónica. Las terminaciones axónicas se comunican con los receptores sensoriales y las dendritas de algunas vías hacen estación acá en el asta posterior, otras entran directamente a los cordones y ascienden hasta el tálamo óptico, que ya vamos a ver qué es el tálamo óptico. Bueno, esta es otra imagen de la médula, imagen de la cola de caballo, imagen de los engrosamientos medulares. Esto lo vimos para cuando se produce una cuadriplejía y cuando las lesiones de la médula son altas, que toman se producen por arriba de la formación del plexo braquial, la que se produce es una cuadriplejía. Si es más alta, los compromisos son más graves todavía. Y la paraplejía es cuando las lesiones se producen por debajo de la formación del plexo braquial, o sea, por debajo del primer torácico, segundo torácico. Cuando las lesiones... Sí. ¿Puede haber solamente, o sea, que esté afectado el miembro superior? No, en este caso de lesiones, a no ser que sea una lesión lateral de la médula únicamente, pero por lo general cuando las lesiones son de la médula son completas. Si la lesión toma la parte lateral únicamente de la médula, sí puede ser, pero cuando las lesiones son de un solo miembro, por lo general las lesiones son centrales. O sea, lo que está lesionado
es donde se originan los estímulos. ¿Es claro? Eso ocurre en las Claro. hemiplejías. En las hemiplejías o monoplejías, que se llaman también. Hemiplejía es cuando es toda la mitad del cuerpo. Monoplejía es cuando un solo brazo es el que está paralizado. Y eso se debe a lesiones centrales. Como vimos que la vía piramidal se cruza ahí a nivel del bulbo, la parte inferior del bulbo, para que haya una parálisis derecha del miembro superior derecho o izquierdo, la lesión está ubicada en el hemisferio cerebral izquierdo. Yo les contaba la vez pasada que esto es importante saber porque cuando ustedes tienen una hemiplejía derecha, la lesión, eso les habla que la lesión está en el cerebro izquierdo, en el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo se encuentra el centro del lenguaje. Entonces, es muy frecuente que las hemiplejías derechas vayan acompañadas de trastornos de la palabra. Este es un corte medular, la sustancia blanca, y acá ponen, ven, son las cosas ponen en blanco la sustancia gris y en amarillo la sustancia blanca. Este es el surco anterior de la médula, este es el surco posterior de la médula, por acá están los cordones laterales, los surcos laterales de donde emergen los nervios raquídeos, y la médula se divide en cordones anteriores, cordones laterales y cordones posteriores. Por el centro va el epéndimo. ¿Qué circula por el epéndimo? ¿Y qué recubre por dentro el epéndimo? Alguno que razone. Circula el líquido cefalorraquídeo Bien. y lo cubre células ependimarias. Muy bien, muy buen razonamiento. El líquido cefalorraquídeo circula por ahí y va a comunicar con el cuarto ventrículo. Ya vamos a ver después la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto es para ver, esto que está acá, ¿qué sería esto que simplifique un agujero? Acá, ¿qué agujero sería esto? El agujero de conjunción. ¿El agujero qué? De conjunción. Lo leyeron acá, muy bien. No, no me he dado cuenta. Bueno, ¿por qué está formado el agujero de conjunción? Y hacia arriba están los pedículos vertebrales y hacia atrás las carillas articulares. Miren, ¿ven cómo hay que acostumbrarse a describir en los distintos planos del espacio? Es un agujero, está cerrado, está formado totalmente por los pedículos, por el borde inferior del pedículo superior y por el borde superior del pedículo inferior. Eso forma los agujeros de conjunción. Entonces, cuando ustedes, eso es la importancia de conocer los planos del espacio, y cuando ustedes describen un elemento anatómico, utilizar los planos del espacio. Por eso perdimos tanto tiempo en la práctica de los distintos cortes de los planos frontales, frontal o coronal, transversal, ¿no es cierto? Axial, y por eso es tomografía axial computada, porque hace cortes transversales, los planos sagitales y los planos parasagitales. Acá utilizamos el plano transversal para ubicar, porque el agujero de conjunción se forma por el borde inferior del pedículo superior y por el borde superior del pedículo inferior. Por ahí penetran las raíces sensoriales y salen las raíces motoras.
entran las raíces centrípetas y salen las raíces centrífugas. Acá tenemos, estas son las neuronas, ven que yo les decía que son unipolares porque tienen un axón para un lado, el otro axón para el otro lado. Acá tienen las dendritas, las terminales axónicas que se conectan con los receptores sensoriales, y en el caso del dolor, las terminaciones libres, que actúan como receptores del dolor. Entonces, de los receptores sensoriales, vienen acá, salen por la otra neurona y se transmiten. Unas toman el cordón posterior sin hacer estación acá. Algunas fibras hacen estación con estas neuronas que se llaman interneuronas o neuronas intercalares o neuronas de asociación que unen un elemento del mismo lado con el otro e intervienen en los reflejos, en los actos reflejos. Este es un corte de sistematización medular, que están en distintos colores. ¿Qué es lo que está en distintos colores? ¿Qué son los que están en distintos colores? ¿Qué tipo de fibras son? Alguno que me razone y me diga qué tipo de fibras son los que forman estos distintos segmentos acá de la sustancia blanca. ¿Ven que tienen que razonar? Son todas fibras de proyección, porque la sustancia blanca y el sistema nervioso está formado por las ideas de proyección, de asociación y las comisurales. Todas estas cosas, esta segmentación, la vamos a aprender cuando veamos vías de conducción. Por eso ahora no les exijo que aprendan los nombres de estos, porque cuando veamos de vías de conducción, estos son las distintas vías de conducción. Esta es la vía piramidal cruzada, esta es la vía piramidal directa. Y estas son todas, acá tienen ustedes, dice fascículo córtico espinal lateral. Córtico espinal anterior, y acá tenemos el fascículo córtico espinal anterior. Yo les dije que a la vía motora se le podía llamar o córtico espinal o piramidal. Esta es la piramidal cruzada, que va a transcurrir por el cordón lateral de la médula. Por eso también a esta vía se le llama vía córtico-espinal lateral, porque estos son las que se han cruzado a nivel del bulbo y descienden por la médula por el cordón lateral. Esta de acá es la vía córtico-espinal anterior, que también se cruza, pero se cruza a hacer estación a veces en las neuronas del asta anterior de la médula para ir a los órganos efectores. La vía piramidal, el córtico espinal anterior va al esqueleto axial, a los músculos del esqueleto axial. La vía córtico espinal lateral va a la parte apendicular, a los miembros y el resto del cuerpo. Entonces, las dos son cruzadas, pero esta se llama directa porque, bueno, se cruza en la parte más distal. Cuando va a ir hacia los órganos efectores, a ese nivel de la metámera medular, sale hacia afuera, hace estación y cruza al lado opuesto. Es la vía piramidal directa. Este es el fascículo retículo vulvar. Este es el fascículo vestíbulo espinal, que ya lo vamos a ver. Este es el espino talámico anterior. Este es el espino cerebeloso anterior. Este es el fascículo grácil, grácil o de Gol. Y este es el de Burdach,
Este es el fascículo grácilo de Gold, que es interno, y este es el de Burdach o cuneiforme, que forman las vías del cordón posterior, que llevan la sensibilidad táctil, la protopática, la de la temperatura, una serie de sensaciones que lo vamos a ver cuando veamos vías de conducción. Y esta es la irrigación de la médula. La irrigación de la médula está dada por elementos que ustedes ya conocen y se han lucido en el parcial que tuvieron la semana pasada. ¿Qué elemento es este? Arterial. ¿Qué elemento es este? Rápido, ¿qué elemento es? Rápido, díganme. A ver, alguno que haya sacado una buena nota en el... ¿Duto sacó una buena nota en el parcial? ¿Qué sacó Duto? ¿Duto está? Sí, profe. Yo conté hasta 10 y si no aparece, bueno. Duto, ¿qué arteria es esa? La vertebral. Bien, muy bien. ¿Qué sacó en el parcial? Un 10. ¿B? Bien, bueno, está bien puesto. Entonces, acá tenemos la arteria vertebral que transcurre ¿por dónde? Acá. Por los agujeros vertebrales. Bien, eso es lo que nos permite reconocer a las vértebras cervicales. Todas estas son vértebras cervicales. Acá pasa por la arriba de la primera vértebra cervical y se va a unir y formar el tronco basilar que ven en el surco anterior de la protuberancia. Esta es la protuberancia o puente de Baroli. Entonces, de la vertebral salen todas ramas que vienen a irrigar la médula. De las intercostales, que son ramas directas de la aorta, salen también arterias que vienen a irrigar la médula. Y de las arterias lumbares, que son ramas también de la aorta y algunas sacras, salen arterias que van a irrigar la médula y forman una anastomosis, se van anastomosando formando un círculo arterial y unas arterias longitudinales que se encuentran a lo largo del surco anterior y del surco posterior de la médula. Y a su vez envuelven formando un círculo alrededor de la médula que le dan una muy buena irrigación. Entonces, esta es la irrigación medular, quienes producen la irrigación medular. Acá vemos en un corte donde vemos las costillas, vemos el espacio este, que es el espacio epidural. Las meninges son la dura madre, la dura madre que es esta, la dura madre, la aracnoides que es esta, y entre la aracnoides y la pía madre es la que está adherido a la médula en este caso. El espacio que hay entre la aracnoides y la pía madre recibe el nombre de espacio subaracnoideo. Y es por donde, ven acá dice subaracnoide espacio, es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Cuando nosotros vamos a hacer una punción lumbar, entramos la aguja por aquí, acá tenemos el espacio epidural o peridural. Ustedes habrán oído hablar de las anestesias peridurales. En este espacio hay acá se vence primero el ligamento amarillo, que es uno de los ligamentos que une a las vértebras entre sí, y después se cae al espacio peridural, que se caracteriza por tener una presión negativa. O sea, si ustedes van empujando la aguja a través del émbolo, sin tocar el resto de la jeringa, la van empujando con el émbolo, cuando llegan al espacio epidural o peridural,
el émbolo se va y entra el líquido solo. ¿Por qué? Porque hay una presión negativa. Es una de las formas de hacer la anestesia peridural. La otra forma es colocar en el pabellón de la aguja una gotita del anestésico y ir introduciendo la aguja. Cuando ustedes ven que la gota que está en el pabellón se va para adentro, es señal que se ha llegado al espacio epidural. Si uno quiere sacar líquido cefalorraquídeo, tiene que seguir penetrando con la aguja para llegar al espacio subaracnoideo. Las punciones, por lo general, se hacen ¿dónde? Las punciones para sacar líquido cefalorraquídeo. ¿A qué altura? La columna lumbar. Se hacen por debajo de la segunda lumbar porque es donde ya no hay peligro de lesionar a la médula. Si metemos la aguja acá y se nos va, pinchamos la médula y podemos producir trastornos. Entonces, las meninges tienen la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Espacios y contenido. El epidural contiene plexos venosos y tejido adiposo. El subdural es virtual. El que está entre la dura madre y la aracnoides, entre la dura madre y la aracnoides, es un espacio virtual. Y el subaracnoideo, este espacio que está entre la aracnoides y la pía madre, es un espacio real porque ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Tienen una cara anterior, una cara posterior, y los medios de fijación son el ligamento dentado y el filum terminale y la emergencia de los nervios raquídeos. Acá tenemos otro corte donde vemos la dura madre, el espacio subdural que está entre la dura madre y la aracnoides, que es virtual, dijimos, y el espacio subaracnoideo, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y esta es la pía madre. Por eso, ustedes habrán oído hablar de los hematomas extradurales y hematomas subdurales. Si ustedes escuchan radio y escuchan los noticiosos que dicen tal persona se cayó de la moto y tuvo un traumatismo de cráneo con un severo hematoma subdural o epidural o extradural. Los hematomas subdurales son los que se producen en este espacio que es virtual. Son más graves que los que se producen los extradurales porque el extradural se limita más porque tiene el hueso por fuera, entonces esto le limita el crecimiento del hematoma. En cambio, los hematomas subdurales que están por debajo de la dura madre convierten este espacio virtual en real y empiezan a empujar el cerebro y a producir lesiones más severas. Entonces, con más frecuencia, estos hematomas subdurales deben ser intervenidos quirúrgicamente para ser evacuados. Acá tienen los agujeros de conjunción, por donde esta es la raíz posterior, que la reconocemos por el ganglio, y esta es la raíz anterior. Acá tenemos en un corte, para que se vea que lo decimos real, este es el espacio subaracnoideo, estos son los ligamentos dentados, los ligamentos dentados, dijimos, que los medios de fijación de la médula era el filum terminale, la emergencia de los pares raquídeos, la continuidad con el bulbo y el filum terminale que se inserta abajo. Y estos ligamentos dentados que impiden que la médula se mueva, choque de un lado al otro. Son los medios de fijación que protegen al... Acá tenemos de nuevo, para que no se olviden, otra imagen de lo mismo.
Acá vemos los ligamentos dentados. Acá vemos de nuevo los ligamentos dentados, esta imagen ya la vimos anteriormente, la dura madre, la aracnoide, el espacio subaracnoideo y la pía madre. ¿Les queda bien claro todo esto? Si algo no entienden, hablen ahora o callen para siempre. Otra imagen, acá vemos una de las arterias que van por el surco anterior, la llegada de las ramas sensoriales, la emergencia de las ramas motoras, la aracnoides, este es el espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo, y la dura madre. Bien, otra imagen de lo mismo. Acá tenemos los agujeros de conjunción por donde penetran, cubiertos por la dura madre. Este es el espacio subaracnoideo. Acá vemos, acá el hecho decía que debía ser, ven en sustancia gris, la sustancia gris, y en blanco, la sustancia blanca. Las raíces posteriores sensitivas, el ganglio espinal, que es el que nos denota que son las raíces posteriores, el surco anterior de la médula, la dura madre, la pía madre, la aracnoides, todas las capas. Eso es para que no les queden dudas. De nuevo, esto que vemos acá, ¿qué es esto que vemos acá? Yo les hablé una vez de esto. Este es el sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático o antipático. Eso es para que asocien nada más. El simpático tiene los ganglios a ambos lados de los cuerpos vertebrales y establecen conexiones con los nervios porque los nervios del sistema nervioso autónomo acompañan a los nervios del sistema nervioso periférico somático. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las conexiones del sistema simpático con los nervios de las raíces raquídeas. Esas son las conexiones. Esto es, hay dos formas de hacer la punción lumbar o la peridural. Se lo puede hacer colocar al individuo de costado o se lo puede hacer sentado, sacando el lomo como los gatos, que todo lo han doble el lomo, o sea, flexionando la columna. ¿Para qué se hace flexionar la columna? Al flexionar la columna, se abren estos espacios que hay entre las apófisis espinosas. Ustedes recuerdan que las vértebras lumbares se reconocían porque las apófisis espinosas eran casi paralelas al plano transverso, lo cual hacía más fácil introducir la aguja para llegar. En este caso, ¿qué se está haciendo en esta punción? ¿Es para qué? Miren la figura y díganme qué se está haciendo acá. Extraer líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Y se puede analizar por alguna patología. No, ¿por qué decís que extraer líquido cefalorraquídeo? Fíjate dónde está la punta de la aguja. ¿Se ve en la imagen? Mirá, la punta de la aguja está acá. ¿Dónde está la punta de la aguja? ¿Qué es esto? ¿Cómo? No, ¿qué es esto en celeste que está acá? ¿Qué es esto en celeste? ¿Qué ahí dice? Líquido cefalorraquídeo. ¿Ven que tienen que ser observadores?
líquido cefalorraquídeo. Entonces, está dentro del espacio subaracnoideo. Esta es la dura madre. El espacio que hay entre el aracnoides y la dura madre es virtual. Esta es la cola de caballo o caudequina. Y esto es una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo o para hacer una anestesia raquídea. El otro día estaba leyendo un libro que tengo de técnicas quirúrgicas, nuevo, del año 1916, donde hablaba de las intervenciones quirúrgicas. No se usaba la peridural en esa época, se hacían anestesias raquídeas o se hacían las anestesias generales por cloroformo o por éter. Las anestesias por cloroformo son más fáciles porque no hay un periodo de excitación importante. En las anestesias por éter, que se usaban mucho antes de aparecer los respiradores y nuevos tipos de gases anestésicos, el éter da un periodo de excitación que es difícil de contrarrestar. Una vez, recuerdo yo, haciendo guardia ahí en ese hospital que les digo de Carlos Paz, vino un joven con un gran absceso glúteo, pero no glúteo, sino era un absceso importante que tomaba la nalga y tomaba el muslo. Y no quería dejarse hacer anestesia local. Entonces le empezamos a hacer anestesia general con éter. Fíjense lo arriesgados que éramos. Cuando entró en el periodo de excitación, lo habíamos atado a la camilla, rompió las ataduras de la camilla y se nos empezó a disparar y nos corría a nosotros, así que le terminamos abriendo el acceso con anestesia local después nomás. Entonces son otros tipos de anestesias, las anestesias generales. Entonces la aguja está introducida en el espacio subaracnoideo. ¿Esto qué es? Esto que ven acá. Ya lo vimos cuando vimos hueso y columna. Es lo que estamos viendo. Una hernia de disco, profe. Bien, Cristian, bien. Sos Cristian, ¿no? ¿Sí? Bien. Es una hernia de disco. ¿Ven? Este es el núcleo pulposo del disco intervertebral. Este es el núcleo pulposo y este es el núcleo fibroso. Cuando se rompe el núcleo fibroso, hace la hernia el núcleo pulposo y comprime a las raíces nerviosas produciendo dolor. Esto es un mielomeningocele. Contiene líquido cefalorraquídeo. Esta es una parte normal. Esto es cuando falta parte de la parte posterior de la columna, se producen estas herniaciones en los niños que a veces pueden ser mielocele simplemente cuando contiene únicamente líquido cefalorraquídeo y mielomeningocele cuando contiene todo, entra la parte de la médula también. Entonces, este contiene líquido cefalorraquídeo y este tiene el mielocele, el meningocele. Y ahora vamos a ver lo que vamos a pasar a ver. Primero vemos la parte genérica, el cerebro que está formado por el telencéfalo, que es esto, son las circunvoluciones, y esto que es el diencéfalo. El diencéfalo que ya vamos a ver por qué elementos constituyen el diencéfalo. El diencéfalo lo constituyen el tálamo, el hipotálamo, que está acá, el subtálamo. Esto es para ir teniendo una idea de los distintos elementos que vamos a pasar a estudiar ahora.
¿Qué tipo de fibras son? Este es el cuerpo calloso. Son fibras comisurales. Son fibras que van de un hemisferio cerebral a otro. Este es el ventrículo medio. Esta es una cavidad que hay, una de las cavidades del cerebro, que es el ventrículo medio. Acá, este es el septum lucidum, este es el trígono cerebral. Son todos elementos que vamos a ver después. Este es el septum lucidum, que divide un ventrículo lateral del otro ventrículo lateral. Son cavidades estas que hay dentro del cerebro. Esto es para que cuando veamos los otros elementos tengan idea de qué son los ventrículos. Este es un conducto, conducto mesencefálico, porque pasa a través del mesencéfalo. Este es el mesencéfalo. Este es el conducto mesencefálico o acueducto de Silvio, que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo está formado, tiene una cara anterior que está formada por la cara posterior de la protuberancia y la cara posterior del bulbo raquídeo. Este es el cerebelo. Ya vamos a ver qué elementos de estas son las válvulas de Tarín y de Besant, que forman la parte posterior del cuarto ventrículo. Y acá el cuarto ventrículo se viene al conducto ependimario. Esto es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, para cuando vamos viendo ahora el bulbo, la protuberancia y los pedúnculos cerebrales tengan una idea de qué es eso, vamos viendo que, porque ahí vamos a ver que se comunica con el cuarto ventrículo y ustedes van a decir, ¿qué es el cuarto ventrículo? Bueno, cuando veamos eso tienen que tener una idea de qué es el cuarto ventrículo. Son espacios donde se acumula y se forma el líquido cefalorraquídeo y circula. Ya vamos a ver después por dónde circula. De ahí pasa a través de unos agujeros que hay acá en el cuarto ventrículo, que son los de Luska y Magendie, que pasa al espacio subaracnoideo. De ahí, de estos ventrículos, el líquido cefalorraquídeo pasa a recubrir y proteger todo el sistema nervioso. Entonces, aquí vemos el cerebro, que está formado por el telencéfalo y por el diencéfalo. El tronco encefálico, que es todo esto, que está formado por el mesencéfalo, que es esto en celeste, la protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Y acá abajo viene la médula espinal. Y por detrás el cerebelo, que junto con esto forman el rombencéfalo, que ya vamos a ver. Entonces, esto es para que vayan teniendo una idea de los distintos elementos que vamos a ver ahora. El prosencéfalo, esto es del desarrollo embriológico, que lo habrán visto cuando lo ves, de dónde provienen los distintos elementos que se van desarrollando. El rombencéfalo, de donde sale el cerebelo, el bulbo y la protuberancia. Acá tienen el prosencéfalo, que está formado por el telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que es esto otro que está acá. Ya vamos a ver qué es lo que forma el diencéfalo. Aquí se ve el cuerpo calloso, que está en blanco, porque son fibras comisurales recubiertas de mielina, que unen un hemisferio cerebral con el otro. Esta es la cavidad del tercer ventrículo, este es el piso del tercer ventrículo, acá cuelga la hipófisis, este es el infundíbulo. Este es el mesencéfalo, el mesencéfalo. Y este es el rombencéfalo, que está formado por la protuberancia, por el bulbo y por el cerebelo. Acá tienen el cuarto ventrículo, este es el acueducto de Silvio, que cursa por el medio
del mesencéfalo, dividiendo en una parte anterior o pedúnculos cerebrales y en una parte posterior donde están los tubérculos cuadrigéminos. Esto es importante, que tengamos la visión de conjunto para que cuando ahora comencemos a ver individualmente cada uno de estos elementos, ustedes tengan idea. Si no, van a ver el acueducto de Silvio y van a decir qué miércoles es el acueducto de Silvio que está en el mesencéfalo, o qué es el cuarto ventrículo que está en la cara posterior. ¿Dónde nace la médula? ¿No nace en la articulación del atlas y del occipital? ¿Qué otro elemento más hay para reconocer? Supone que no tenés ni el atlas ni el occipital. ¿Cómo me puedo decir a qué nace y empieza la médula? Es la continuación del bulbo raquídeo. Sí, pero ¿No ¿cómo teníamos las sabés? pirámides? La decusación de las pirámides, el entrecruzamiento motor o la emergencia del primer par raquídeo. Eso nos indica la iniciación de la médula. Porque si tenemos todo el cuerpo, podemos decir acá empieza la médula. Pero si sacamos el tronco encefálico y tenemos que reconocer dónde empieza la médula, no tenemos las vértebras ni el occipital para decir dónde comienza y termina. Entonces el límite de la médula es el entrecruzamiento motor o la emergencia del primer par raquídeo. Y el bulbo se encuentra entre la protuberancia o puente de Barolio y la médula. Y esto se reconoce fácilmente porque ustedes vieron que tiene el surco central bien marcado, tiene en los laterales la emergencia de los nervios trigéminos. Bien. ¿Qué es el tronco encefálico? El tronco encefálico dijimos que era todo esto. Se sitúa sobre la porción basal del hueso occipital. Es la apófisis que asciende para anatomosarse o articularse con el efenoides, conectado al cerebelo y ampliamente cubierto por este. Acá está el cerebelo que cubre la parte posterior del tronco encefálico. Está formado por ¿quién? Por el encéfalo, el mesencéfalo, el puente de Barolio, por el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Este es el tronco encefálico, el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Caudalmente, la médula oblonga se continúa con la médula espinal a nivel del agujero magno. A nivel del agujero magno empieza la médula. Pero si no tenemos el agujero magno para saber el comienzo de la médula, este es el agujero magno, tenemos que decir que la médula comienza en el entrecruzamiento motor y la emergencia de los primeros pares raquídeos. Bien, esto es una página del Tórtora, de una edición anterior al que hay en la biblioteca y al que tienen ustedes en Internet. El que figura en Internet es una edición posterior, que para mí es casi igual, tiene distintas figuras, distintos colores, pero hay cosas que están mejor desarrolladas en esta edición anterior a esa otra. Yo las he leído a las dos, pero esta yo creo que está mejor. Y acá vamos a ver, a ubicar que esto esta pequeña página que ustedes tienen que leerla y esto se lo tienen que aprender de memoria porque no hay otra forma que atendérselo de memoria, es donde ven la ubicación de todos los elementos estos que vamos a ver, que forman el tronco encefálico, el diencéfalo, el bulbo raquídeo, el puente de Barolio y el mesencéfalo que forman el tronco encefálico y los distintos elementos.
El bulbo raquídeo, ¿qué es lo que hace el bulbo raquídeo? Todos estos elementos van pasando por ahí las vías de conducción, o sea, pasan fibras de proyección, algunas de las cuales hacen estación en estos elementos, porque a nivel de estos elementos se encuentran núcleos de los pares craneales, que vienen córtico-vulvares, se llaman, hay las vías de los pares craneales, que pasan por la rodilla de la cápsula interna, se llaman córtico-vulvares porque vienen de la corteza y hacen estación en los núcleos que se encuentran en el tronco encefálico. El bulbo, los que son conscientes, hay vías que son inconscientes que se originan directamente en estos núcleos. En el bulbo, ¿qué núcleos encontramos? Ya vamos a ver. ¿Qué hace el bulbo? Transmite, dice, impulsos motores y sensoriales entre otras partes del encéfalo y la médula espinal. La formación reticular, que la encontramos en varios de estos elementos, ven que también es parte del puente de Barolio y el mesencéfalo, que participa en la conciencia y el despertamiento. Contiene los centros vitales que regulan, hay núcleos acá y centros en el bulbo, por eso es tan importante la lesión que produce el latigazo, porque la apófisis odontoides se destruye el bulbo y al destruir el bulbo destruye los centros vitales que regulan los latidos cardíacos y las respiraciones. Entonces, cuando se destruye el bulbo, se produce automáticamente un paro cardiorrespiratorio, que es lo que le pasó a Ayrton Senna, el corredor de Fórmula 1, que se chocó de frente y a partir de entonces se comenzaron a usar esos elementos que usan los corredores de Fórmula 1 que evitan, que fijan el cuello, que se lo colocan sobre los hombros y va fijado al casco, y los de moto, esas jorobas que llevan en la espalda para que el casco impida que el latigazo produzca ese fenómeno. Entonces, otros centros que coordinan la deglución, el vómito, la tos, estornudos, el hipo, e incluye los núcleos de origen de los nervios craneales del octavo par al duodécimo par. El octavo par es compartido con la protuberancia. El núcleo del octavo par está compartido de la protuberancia. Este es el origen real de los pares craneales, para que se acuerden. El origen real de los pares, yo les había dicho que los pares craneales, que los vamos a ver cuando veamos periféricos, los pares craneales tienen un origen real y un origen aparente. El origen aparente es el que vimos en esas imágenes que estaban ahí. Entonces, el bulbo contiene los núcleos de los pares craneales del octavo al duodécimo. Anótense y grábense esto bien, escríbanlo. Del octavo al duodécimo se encuentran en el bulbo. Pasamos al puente de Barolio. El puente de Barolio transmite impulsos de un hemisferio cerebeloso al otro y entre el bulbo y el mesencéfalo. ¿Por qué? Porque del puente de Barolio o protuberancia salen los pedúnculos cerebelosos. Ya vamos a ver qué son los pedúnculos cerebelosos. Son uno de los medios de fijación del cerebelo y que conectan al cerebelo con el tronco encefálico. El tronco encefálico está unido al cerebelo a través de los pedúnculos cerebrales, que son tres, uno superior, uno medio y uno inferior. Y el cerebelo con el
La protuberancia y el bulbo constituyen lo que se conoce como rombencéfalo. Rombencéfalo. ¿Les va quedando claro? Entonces, la protuberancia conecta eso. Contiene los núcleos de origen. Por la parte anterior de la protuberancia pasan la vía motora y por la parte posterior ascienden las vías sensoriales. Y contiene los núcleos de origen de los nervios craneales del quinto al octavo par. Ven que el octavo par está compartido, hay una parte que está en el bulbo y una parte que está en la protuberancia. Y el quinto par es el que nos sirve, yo les decía, para delimitar el límite lateral de la protuberancia. Ya lo vamos a ver en imágenes. El centro neumotáxico y agnésio participan en el control de la respiración junto con el bulbo. El diencéfalo, que está constituido por ¿quién? Por el epitálamo, por el tálamo óptico y por el subtálamo. El tálamo óptico, ya lo vamos a ver, es un conglomerado de neuronas que forman un núcleo, que están relacionados por múltiples funciones y donde hacen estación vías motoras y sensoriales. Y que forma las caras laterales, esto que está acá es el tercer ventrículo. Las caras laterales del tercer ventrículo está formada por el tálamo, que está aquí. El epitálamo es lo que está en la parte posterior, que corresponde a la glándula pineal. La glándula pineal, que es la que secreta la melatonina. El tálamo, ¿qué hace? Dice, transmite impulsos sensoriales a la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque llegan las vías sensoriales al tálamo, ahí hacen estación, hay otra neurona ahí, ya vamos a ver cuando veamos vías de conducción, hay vías que son directas, que no paran en ningún lado, como iba a ser en principio el tren bala, que iba a parar nada más que en Villa María y en Rosario. Después empezaron a protestar los de Belville y Marco Juárez y bueno, consiguieron, dijeron sí, vamos a hacerlo parar también en Belville y en Marco Juárez al tren bala. Entonces el tálamo forma las paredes laterales y hace estación, ahí hacen estación las vías sensoriales, dice, la posibilita percepción burda de las sensaciones táctiles. ¿Recuerdan cuando vimos órganos de los sentidos? Que vimos las sensaciones táctiles, la presión, el dolor y la temperatura que iban por el cordón posterior, algunas de estas, las propioceptivas, incluye núcleos que participan en las acciones motoras voluntarias del despertamiento y tienen funciones en las emociones y en la memoria. Por eso cuídenlo al tálamo. Se relaciona con la cognición, el conocimiento y la conciencia. Después está el subtálamo, lo que se encuentra por debajo del tálamo, esta zona que está acá. Este es el tálamo, este es el subtálamo. Contiene los núcleos subtalámicos, ahí está el núcleo rojo y la sustancia negra, que son con los núcleos rojos porque es una zona muy irrigada que le da un color rojizo en las preparaciones. De posición más bien lateral a la línea media el núcleo rojo. Estas regiones se comunican con los ganglios basales. Ya vamos a ver qué son los ganglios basales. Los ganglios basales son, acá no se ven porque están en las partes laterales de los hemisferios cerebrales, que son el cuerpo estriado, que está formado por el núcleo lenticular y el núcleo caudado. O sea, son otros elementos que vamos a ver después. Entonces, el subtálamo, dice, contiene los núcleos subtalámicos, el núcleo rojo, la sustancia negra,
y estas regiones se comunican con los ganglios basales. Los ganglios basales son esos que yo le digo. Y se comunican todos a través de las fibras de proyección que hemos visto. Luego, por debajo, viene el hipotálamo, que está acá en el fondo del tercer ventrículo, en las paredes laterales del fondo, rodeando al piso. Acá viene el infundiblo de donde cuelga la hipófisis. Dice, el hipotálamo regula e integra las actividades del sistema nervioso autónomo y la hipófisis, controla emociones, hábitos, ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son los de el despertar, el sueño, o sea, son los que diferencian el día de la noche. El mesencéfalo, este era el puente de Barolio que vimos, que incluía del quinto al octavo par. El mesencéfalo, que se encuentra por arriba del puente de Barolio y se divide en la parte anterior, que son los pedúnculos cerebrales, y la parte posterior, que son los tubérculos cuadrigéminos. ¿Qué hace el mesencéfalo? Todos estos transmiten los impulsos motores y sensoriales. Por acá pasan las fibras de proyección, que son los elementos que forman las vías de conducción. Por eso yo les insistía tanto en que entiendan qué son las vías de conducción. Entonces, transmite impulsos. Los cuerpos cuadrigéminos superiores, que se encuentran estas dos cositas que están acá atrás, son los cuerpos o tubérculos cuadrigéminos superiores. Los superiores o anteriores, anteriores también se llaman, coordinan los movimientos del globo ocular, y los inferiores están relacionados con la audición y el equilibrio. Gran parte de la sustancia negra y del núcleo rojo constituyen a la regulación de los movimientos. Todos estos, el núcleo rojo, hay vías que intervienen en la regulación de los movimientos que salen del núcleo rojo y van al cerebelo, quien es el principal coordinador de los movimientos. ¿Qué núcleos de origen se encuentran aquí en el mesencéfalo? Del tercero al cuarto par. Los otros, el primero y el segundo, no están acá los núcleos, porque el primero lo vimos cuando vimos órganos de los sentidos. El primer par craneal es el nervio óptico, que los centros ópticos están más altos, todo, por eso el olfatorio es el primero, que es sensorial puro, que está en el bulbo olfatorio. Y la primera vía está, ¿se acuerdan?, en la mucosa olfatoria, donde están las células de Schulz, las neuronas de Schulz, que son las que se ataca el COVID. El COVID ataca a esas neuronas que están en la mucosa nasal. Por eso, el primer síntoma del COVID es la pérdida de la olfacción, porque ataca las neuronas esas que se encuentran en la mucosa olfatoria. Entonces, esto lo tienen que anotar porque lo vamos a volver a ver cuando veamos pares craneales. Tienen que anotar que en el mesencéfalo se entran del tercer al cuarto par craneal. En la protuberancia se encuentran del quinto al octavo par craneal el origen. Y en el bulbo se encuentran del octavo al 12º par craneal. Esto apréndanselo ya, porque así ya les queda grabado. Y acá tenemos las funciones del hipotálamo, que ya las vimos, las leímos recién, y las funciones del hipotálamo, ¿se acuerdan?, está relacionado con el sistema límbico también, que es el de las emociones, y vimos el hipotálamo cuando vimos hipófisis. Vimos que la hipófisis, el hipotálamo producía la TSH que estimulaba la producción de la glándula suprarrenal para la producción de los glucocorticoides. Eso lo van a ver bien en fisiología.
y producía la TSH, que estimulaba a la glándula tiroides en la producción de las hormonas tiroideas, y que nos servía para diagnosticar que había un hipotiroidismo. Cuando estaba muy aumentada la producción de la TSH, que era generada por la estimulación que produce el hipotálamo para aumentar la producción de TSH, la TSH estimulaba la tiroides y aumentaba la producción de la glándula tiroides. Teniendo una idea general de esto, vamos a pasar directamente al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, entonces, que es este que está acá, esta es la protuberancia, estos son la emergencia de los pares craneales, estos son los tálamos ópticos, estos son los tubérculos cuadrigéminos que están en la parte posterior del mesencéfalo, todo esto es el mesencéfalo, estos son los pedúnculos cerebrales, estos son los tubérculos cuadrigéminos, y el conjunto de esto es el mesencéfalo. Por el medio de esto pasa el conducto mesencefálico o acueducto de Silvio. Esto es parte de los pedúnculos cerebelosos. Esta es la protuberancia. Esto es el bulbo raquídeo y acá está la médula. Entonces el bulbo tiene una extensión de aproximadamente 3 centímetros. Ya vimos que en él estaban los centros de la respiración, del ritmo cardíaco, y cualquier de esta región es el centro más importante para la vida vegetativa. Por eso, cuando se destruye esto, se produce la muerte inexorablemente. Cuando destruimos el bulbo, desaparecen estos centros y la vida vegetativa no es posible porque se para la respiración y se para la circulación. Sirve de conexión a algunos nervios craneales y intervienen los reflejos del vómito, de la salivación, extrusión. Todas esas funciones tiene el bulbo raquídeo. Como dijimos, mide 3 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho máximo. Y vuelve a recordarnos las funciones: transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo. Todos estos elementos del tronco encefálico es por donde pasan las fibras de proyección que constituyen las vías de conducción. ¿Les queda bien claro? Porque eso es importante, que ustedes comprendan todo eso para saber cómo llegan los estímulos y el día que estudien neurología poder hacer el examen neurológico correcto de un paciente. Superficie posterior. En la parte posterior encontramos los pedúnculos cerebelosos inferiores que conectan la médula con el cerebelo, la médula, el bulbo con los cerebelos. Los pedúnculos cerebelosos inferiores en realidad salen de la protuberancia, parte del bulbo, y van a conectar con el cerebelo. Parte inferior del piso del cuarto ventrículo. ¿Recuerdan que vimos que la cara posterior formaba el piso del cuarto ventrículo? El surco medio posterior se continúa con la cara posterior de la médula espinal y el surco medio posterior de la médula espinal. Y aparecen los tubérculos grácil y cuneiforme, que corresponden a los núcleos de los haces de las vías de conducción del cordón posterior, que son los haces. El grácil es el de Gold y el cuneiforme es el de Burdach. Acuérdense, el de grácil es que los dos empiezan con G, y el otro que no coincide con el nombre, que es el de Burdach, se le llama también de Burdach o cuneiforme, que son la protrucción, las tumefacciones que hacen en la cara posterior del bulbo, los núcleos de donde hacen estación estas vías de conducción, que son las vías del cordón posterior. Bueno, la decusación de las pirámides.
fibras córtico-espinales. Dice, 3/4 partes de las fibras cruzan al plano medio. Las otras permanecen directas, pero cruzan al final. Este se conoce como fascículo córtico-espinal lateral y fascículo córtico-espinal anterior. Acá vamos a empezar a analizar y ver las imágenes. Esto que se ve acá, ¿qué es? ¿Qué es esto que se ve acá? ¿Qué es esto? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o se fueron todos? Profe, ¿no era el trigémino? Ese es el trigémino, muy bien. ¿Quién es la que habló? Vélez Lucía. Muy bien, Lucía, muy bien. Ese es el trigémino. Acá tienen los otros pares craneales que surgen, este es el origen aparente. Bueno, aquí vamos a terminar. En la clase que viene vamos a seguir el ritmo del programa. O sea que ustedes van viendo el ritmo del programa y vamos a seguir viendo, vamos a terminar de ver el bulbo raquídeo y luego vamos a comenzar con la protuberancia.